El imperio más potente de Mesoamérica, la civilización mexica. Los mexicas, llamados en la historiografía tradicional aztecas, fueron un pueblo mesoamericano de filiación náhuatl que fundó México Tenochtitlán. Hacia el siglo XV, en el período posclásico tardío, se convirtió en el centro de uno de los estados más extensos que se conoció en Mesoamérica, asentado en un islote al poniente del lago Texcoco, sobre los márgenes centro y sur de los lagos. Aliados con otros pueblos de la cuenca lacustre del Valle de México, Tlacopan y Texcoco, los mexicas sometieron a varias poblaciones indígenas que se asentaron en el centro y sur del territorio actual de México, agrupados territorialmente en Altepetl, las cuales estaban formadas por entidades étnicas, políticas y territoriales durante el posclásico. ¿Cuáles fueron las principales características de este poderoso imperio? ¿Cómo y por qué se produjo su caída? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles de este gran imperio que dominó Mesoamérica durante siglos. Recuerda suscribirte al canal y dar a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Antecedentes y origen de la cultura mexica. El origen de los mexicas se sitúa entre los grupos hablantes de náhuatl del norte del actual México y antecesores de los asentados durante la llamada etapa chichimeca. Tradicionalmente se pensó que hubo una división de raza entre Iberoamérica, con grupos cazadores-recolectores principalmente, y Mesoamérica, con pueblos sedentarios y agricultores. Los estudios más recientes corroboran que no fue así, y que la diversidad étnica permitió a muchos grupos de origen chichimeco poseer diversos grados de estratificación y sedentarismo, según las variantes regionales y las condiciones ambientales donde se asentaron. Por ello, al tener un contacto mayor con grupos mesoamericanos, adoptaron modos y usos civiles que tenían ya de alguna forma en el norte del actual México. Los mexicas se consideran la última gran migración chichimeca al altiplano central, lo cual se cree que ocurrió entre los siglos XII y XIII. El mito mexica oficial enuncia su origen mítico en Aztlán, una isla originaria de donde partieron por designios divinos. Según la visión mítica mexica, la salida de la isla se hizo en 4 o 7 grupos llamados Calpulli, del que era el más fuerte los Huitznahuaque, que tenían como dios tutelar a Huitzilopochtli, acompañados de los teomamaques o sacerdotes que portaban los diversos tlaquimilioyi, bultos sagrados, que contenían reliquias de los antepasados o diversos objetos muy sagrados para los grupos. Al arribar a la cuenca de México hacia 1226 o 1227, los mexicas encontraron un panorama político complejo y asentado, así como el sometimiento por parte de los tepanecas de Azcapotzalco a casi todos los Altepetl. Los mexicas se asentaron inicialmente en la orilla occidental del lago Texcoco hasta llegar a Chapultepec en el año 1280. Luego de salir expulsados de Chapultepec en 1299 por los Altepetl de Azcapotzalco, Xaltocán, Culhuacán y Xochimilco, se asientan en Tizapán, dominio territorial de Culhuacán, y el cual abandonan por la dureza de las condiciones, sumado a un enfrentamiento con los culuas. Los mexicas acabarían en la región de Texcoco, antes de elegir un islote donde ya existían asentamientos previos. En un islote al poniente del lago de Texcoco, los mexicas fundaron México Tenochtitlán en el año 1325. El asentamiento final incluyó la aceptación de Azcapotzalco como Altepetl supremo, tributándole periódicamente, así como una condición general de obediencia. El islote estaba crecido de tulares, carrizos y una rica diversidad acuática que les permitiría la subsistencia, junto con una posición militar estratégica, si bien en los primeros años sus condiciones de vida fueron precarias debido a carencias en el asentamiento elegido. Territorio, ciudad y organización política mexica. México Tenochtitlán estaba ubicado sobre un islote al occidente del lago del Texcoco, en la zona lacustre de la Cuenca de México. La cultura mexica ocupó la mayor parte del centro y el sur de la actual República Mexicana, y se extendía desde el poniente del Valle de Toluca, abarcando casi todos los estados de Veracruz, Puebla en el centro, Hidalgo, Estado de México y Morelos. Por otra parte, abarcó gran parte de los estados de Guerrero y Oaxaca, así como la costa de Chiapas hasta la frontera con Guatemala. Sin embargo, quedaban fuera de su dominio los señoríos de Meztitlán en Hidalgo, Teotitlán y Tutupec en Oaxaca, Purépechas en Michoacán
Iyopitzingo en Guerrero y Tlaxcala. En el centro de la ciudad se encontraba el Templo Mayor, un recinto amurallado con un muro en forma de serpiente, donde se encontraban los principales templos y la casa de los jóvenes, Telpucali. Cerca de esa zona se encontraba el palacio de Axacatl, que disponía de 100 habitaciones con baño propio para los visitantes y embajadores. Fue en ese lugar donde más adelante se alojarían los hombres de Cortés junto con sus aliados tlaxcaltecas. El palacio de Moctezuma Xocoyotzin tenía varios anexos. Uno de ellos era la Casa de las Fieras, dos recintos donde se cuidaban animales de gran parte de Mesoamérica. Un recinto estaba dedicado a las aves de rapiña y el otro a una gran variedad de animales, que incluía aves, reptiles y mamíferos. Existía también un jardín botánico dedicado especialmente a las plantas medicinales. Otra sección era una especie de acuario, que contenía 10 estanques de agua salada y 10 estanques de agua dulce para peces y aves acuáticas. Los Altepetl, sometidos por el pueblo mexica, no formaban un sistema político unificado, sino mejor dicho un sistema de tributo a Tenochtitlán. Entre los pueblos nahuas, el dirigente más importante era llamado Hueytlatoque, gran jefe, también conocido como Hueytlatoani, el que habla. Después de la formación de la Triple Alianza en 1427 entre México, Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, el modelo político mexica se asentó definitivamente con una monarquía electiva. Un consejo se encargaba de elegir el Hueytlatoani, el cual ya elegido le daban facultades absolutas y sin restricción de ningún tipo. Al momento de gobernar Moctezuma Xocoyotzin, tributaban otros 38 Altepetl, según el Códice de Mendoza, en donde el tributo era el elemento central de sometimiento, así como la cesión de tierras donde trabajaban labriegos de paga, mayeques, y el producto obtenido iba directamente al Tlatoani. Asuntos relevantes de este sometimiento eran el suministro de hombres a los contingentes militares, el avituallamiento de los mismos al paso hacia una campaña de conquista y dirimir asuntos políticos y jurídicos en Tenochtitlán. En los Altepetl más importantes residía además un calpixque o recaudador que centraba su actividad en la tributación. Los Altepetl que aceptaban de forma expresa el dominio mexica les era permitido mantener sus formas y organizaciones administrativas y políticas así como deidades, siempre y cuando fueran debajo de Huitzilopochtli, deidad principal mexica. Solo en regiones importantes de contención a otras etnias o donde había una rebelión abierta residían funcionarios mexicas con atribuciones de tlatoanis. Todos los puestos de tlatoanis eran cargos hereditarios. Además de los tlatoanis existían los nobles, Nahuatl Pipiltin, con muchos de los cuales el tlatoani tenía relaciones de parentesco. A esta clase pertenecía frecuentemente la esposa del emperador. El resto de la sociedad estaba formada por guerreros, sacerdotes y los plebeyos, Nahuatl Machehualtin. Educación, cultura y arte mexica. La educación universal de los hijos era obligatoria hasta la edad de los 14 años. Estaba a manos de sus padres, pero era supervisada por las autoridades de su calpulli. Parte de esta educación involucraba aprender una colección de dichos llamada Huehuetlatoli, dichos de los viejos, que representaban los ideales aztecas. Hubo dos tipos de escuelas diferenciadas, Telpocali, para los estudios prácticos y militares, y Calmecac, para el aprendizaje especializado en la escritura, la astronomía, la teología y liderazgo. La religión mexica fue la síntesis de las creencias y tradiciones milenarias de los antiguos pueblos mesoamericanos. Una complejidad que implicaba la existencia misma, la creación del universo y la situación del ser humano respecto a lo divino, ligada estrechamente a la agricultura y a la lluvia. Las fiestas religiosas tenían como fin equilibrar la voluntad creadora frente a la destructora, y así garantizar la continuidad de los ciclos, desde el vital hasta el agrícola. No fue hasta los pueblos del posclásico que la combinación de estas creencias junto a la necesaria renovación vital y reciclaje de las fuerzas vitales tuvo en la sangre humana la expresión viva del ritual de la continuidad, a través de los sacrificios. El pueblo mexica fue un pueblo escultor, ya que podían realizar esculturas de todos los tamaños en las que plasmaban temas religiosos o de la naturaleza. Captaban la esencia de lo que querían representar y luego realizaban sus obras con todo lujo de detalle. En las esculturas más grandes se solían representar dioses y reyes, mientras que las más pequeñas se utilizaban para representaciones de animales y objetos comunes. Los mexicas utilizaron la piedra y la madera y a veces decoraban las esculturas con pinturas de colores o incrustaciones de piedras preciosas. La música, canto y danza acompañaba todas las ceremonias como los matrimonios, los funerales, las de carácter político como la ascensión de un nuevo dirigente y las de carácter guerrero e incluso las festividades relacionadas con los ciclos calendáricos. Los bailes religiosos se realizaban en los patios de los templos. Algunos de los instrumentos musicales que se usaban eran el teponaztli, un tipo de tambor,
el tecomapiloa, un instrumento de percusión, y el tlapitzali, una flauta de barro el cual era utilizado para señalar el inicio de una batalla. Sitio y caída de Tenochtitlán. Tras la batalla de Otumba en julio de 1520, los restos del ejército español de Hernán Cortés y sus aliados tlaxcaltecas alcanzaron las tierras de estos últimos donde pudieron guarecerse. Días después, el emperador mexica Cuitláhuac envió 6 emisarios a los tlaxcaltecas proponiéndoles la paz a cambio de la entrega de Cortés y sus hombres, pero estos rechazaron su idea y en su lugar acordaron una nueva alianza con los españoles para reconquistar Tenochtitlán. A fin de restablecer sus fuerzas en diciembre de 1520, Cortés se dedicó a recabar ayuda contra los mexicas, ya fuera por la fuerza de la negociación o de las armas. El primer gran aliado sería el estado de Texcoco, irónicamente un antiguo integrante de la Triple Alianza junto con Tlacopan y la misma Tenochtitlán. Debido a que la previa rebelión mexica contra Cortés había sido azuzada precisamente por el señor de Texcoco, el difunto Cacamatzin, Cortés colocó como siguiente señor al mayor enemigo de Cacamatzin, su hermano Ixtlilxóchitl II, que era afín a los españoles y opuesto al centralismo imperial azteca. Algunas facciones texcocanas, sin embargo, continuaron siendo leales a Tenochtitlán. Cortés invirtió los primeros meses de 1521 en someter o aliarse con pueblos tributarios de los mexicas, como los Tepeyac, Yautepec y Cahunahuac. Sabedor ahora de que los puentes de Tenochtitlán le suponían un terreno densamente desventajoso, Cortés ordenó la construcción de 13 bergantines cañoneros que le servirían para controlar los lagos circundantes. Durante este tiempo, la capacidad de los mexicas de operar se había visto poderosamente reducida debido a la epidemia de peste y a la inestabilidad política de la sucesión, pero el regente Cuauhtémoc se vio capaz de enviar a 4 expediciones entre 10.000 y 20.000 guerreros para tratar de impedir la toma de las ciudades tributarias. Estas fuerzas fueron derrotadas, en muchos casos por los propios aliados indígenas de Cortés, lo que ayudó a recuperar la moral de los españoles y a disipar el terror que los indígenas tenían hacia sus antiguos señores mexicas. El 26 de mayo de 1521, Cortés daría inicio al sitio de Tenochtitlán dividiendo sus fuerzas. A Pedro de Alvarado, acompañado de su hermano Jorge, Gutiérrez de Badajoz y Andrés de Monjaraz, le ordenó posicionarse con parte de los tlaxcaltecas en Tacuba. Cristóbal de Olid, secundado por Andrés de Tapia, Francisco Verdugo y Francisco de Lugo, fue puesto en cargo de Coyoacán con otra hueste en Tlaxcala. Mientras que Gonzalo de Sandoval junto con Luis Marín y Pedro de Ircio lo fue en Iztapalapán, otra localidad estratégica apoyada por guerreros de Chalco y Huexotzinco. El propio Cortés por último se puso al mando de la flota de bergantines. Cortés comenzó un avance conjunto por los puentes, utilizando los bergantines para invalidar el empuje naval mexica y mover refuerzos a donde fuera necesario. Sin embargo, este plan fue deducido por Cuauhtémoc, que mandó construir trampas y estacadas en tierra y agua para tratar de detener a la flota y a la caballería españolas. Cortés comprobó que era inútil emplear ataques relámpago para degradar estas defensas, ya que los aztecas aprovechaban sus retiradas nocturnas para recuperar valorosamente los puentes y barricadas que perdían por el día. Por ello cambió de planes, ordenando a las tropas que acamparan en los propios puentes sin retirarse y que los jinetes durmieran con los caballos ensillados y preparados. Mediante paciencia y tenacidad, las huestes españolas y tlaxcaltecas comenzaron a ganar terreno de manera consistente hacia la ciudad. Cuando Cortés divisó el momento propicio, ordenó el ataque final contra las posiciones de la ciudad, mandando a las tropas de los 3 campamentos que tomaran el señorío de Tlatelolco, como paso previo para asegurarse la entrada de Tenochtitlán. La compañía de Alvarado llegó primero, capturando el baluarte mexica y plantando la bandera española en la cúspide del templo de Huitzilopochtli. Mientras, las partidas de Cortés y Sandoval se unieron tras 4 días más de lucha. Una vez los españoles accedieron al recinto, los mexicas custodiaron su ciudad con ardor en lo que sería una guerra urbana feroz, pero fueron derrotados a causa de su debilitamiento. Algunos de ellos optaron por volver atrás y sacrificar a todos los prisioneros que encontraron. Del resto, muchos aprovecharon el caos para escapar de la ciudad antes de que la resistencia de la mayor parte de los distritos fuera doblegada. Tenochtitlán caería finalmente el 15 de agosto de 1521, dándose por finalizado el Imperio Mexica y dando comienzo a la dominación española con el virreinato de la Nueva España. Comentaba abajo: ¿por qué crees que Cortés encontró tantas alianzas para debilitar el Imperio Mexica? ¿Qué aspecto artístico o cultural destacaría sobre este gran imperio? Nos encantará saber tu opinión sobre esta gran civilización mesoamericana que dejó un legado impresionante en todos los sentidos. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like
y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!